quería saludarles para tocar este tema que es bastante relevante en la actualidad. Por el tiempo no vamos a tener la oportunidad de dar respuesta a las preguntas, pero al final de mi presentación voy a dejar mi correo para que ustedes puedan transmitirme cualquier duda, cualquier pregunta que yo gustosa se las voy a responder. Lo que sí les voy a pedir, por favor, que apaguen sus micrófonos para poder tener una, escuchar claramente la presentación. Como les decía, la bioseguridad tan solo es una doctrina de comportamiento y que cada uno de nosotros ya lo sabemos, pero como ustedes se habrán dado cuenta, a nivel de la sociedad también tiene que ser un cambio de comportamiento con respecto al tipo de actitud que tenemos muchas veces descuidada por la mayoría de los pobladores en nuestro país y en gran parte del mundo con respecto a lo que es el riesgo de transmisión de enfermedades. Ahora más que nunca, la bioseguridad está tomando bastante relevancia y como es de repetir prácticamente, que debemos de analizar cuál es nuestro comportamiento y cuáles son nuestras actitudes frente a este problema de pandemia a nivel mundial. Y si es que hay que corregirlas, pues este es el momento. Solamente tiene dos objetivos lo que es la bioseguridad: prevención y atención segura. Prevención para todos, ¿no es cierto? Tanto para el paciente como para nosotros mismos, y una atención segura tanto para el paciente como para cualquier persona que esté en contacto o bajo responsabilidad de nuestra atención. Si bien es cierto, existen los principios básicos que esto no va a cambiar, ¿no? La universalidad, las precauciones estándar y la seguridad ambiental hoy toman mucha importancia. Universalidad, considerar que todo fluido corporal, independientemente del diagnóstico del paciente, debe de ser considerado potencialmente infectante. Y eso ya lo estamos viendo, ¿verdad? Las precauciones estándar, ¿qué quiere decir? Que me debo de lavar las manos, debo de hacer uso adecuado de los equipos de protección personal y hacer los procedimientos de limpieza y desinfección tal cuales están protocolizadas. Y de esta manera cuidar la seguridad ambiental. Tiene ahora mucha relevancia el que cuando estemos en un ambiente tengamos las ventanas abiertas. No utilicemos otros mecanismos que, entre comillas, puedan garantizar una seguridad en el ambiente como el aire acondicionado o circulación de otro tipo, que sinceramente en la actualidad ya no se debe de utilizar. Esto con la finalidad de cumplir con los principios básicos que implica lo que es la atención en bioseguridad. Para ello tenemos que las precauciones estándar, como les mencionaba, el lavado de manos, que eso ya lo venimos repitiendo infinidad de veces, es prácticamente uno de los pilares dentro de la atención de salud. El uso adecuado de los equipos de protección personal. En la actualidad han salido una gran gama de equipos de protección personal, unos más seguros que otros, otros más complejos que otros, pero de todas maneras existen cada uno de ellos para diferentes circunstancias. Lo que tenemos que tener claro es saber cuándo utilizarlos y de qué manera utilizarlos. Y el uso de técnicas adecuadas, ¿no? Como el desechar el material después de su uso, ¿no? El manejo de los residuos, al manipular el material después del procedimiento y para prevenir accidentes punzocortantes. Esto trae a colación lo que es también la seguridad ambiental. Si no hacemos una buena segregación de estos elementos contaminados, pues obviamente van a ir a contaminar nuestro ambiente. Ya sabemos que existe la guía técnica para la implementación del proceso de higiene de manos que salió en el mes de abril del 2016, con la finalidad de unificar la práctica de lavado de manos en todos los trabajadores de salud. Pero es importante también saber que en la actualidad han salido dos resoluciones ministeriales. Una en mayo, ¿no? La resolución ministerial 268 del 2020,
en la que modifica el uso de las mascarillas y los respiradores, que son los elementos básicos como prevención del mecanismo de transmisión ante la pandemia de COVID-19. Pero también hace poco, el 2 de julio de este año, ha salido también la resolución ministerial 456, ¿no? En donde aprueba la norma técnica para el uso de los equipos de protección personal, todas ellas emitidas por el Ministerio de Salud. Que yo les invito a que por favor la revisen, ¿no? Y obviamente son documentos técnicos que pueden ser o no modificados de acuerdo a la revisión. Si bien es cierto, ha habido una participación de casi todo el país para poder incluir ciertas pautas dentro de esa norma técnica, no está de más revisar y sacar nuestras propias conclusiones, porque si bien es cierto pueden ser referentes, también pueden ser modificadas de acuerdo a los criterios y a los principios básicos que rigen en realidad las prácticas seguras en bioseguridad. De más está decirle que los 5 momentos para la higiene de manos quedan siempre a la orden del día, ¿no? Teniendo en cuenta que cada institución definitivamente continuará midiendo lo que es la adherencia. Un comentario al respecto es que casi el 95% de las instituciones prestadoras de salud a nivel nacional han incrementado su adherencia al lavado de manos. Eso es algo positivo, pero no nos tiene que pasar un problema de pandemia para poder mejorar este indicador. Entonces eso nos debería de llamar a la reflexión. Existen los equipos de protección personal y se les recuerda siempre, porque en el mercado se ve todo tipo de equipo de protección personal, entre comillas. Pero hay que tener bien claro que los equipos de protección personal tienen ciertas características. Y entre ellos está que no permita el pasaje de ningún tipo de fluido corporal hacia el trabajador. Y eso va a depender mucho de la evaluación al momento de la adquisición de estos equipos para poder asegurar que la atención a los pacientes sea de la más segura, sin riesgo al trabajador, ni viceversa. Dentro de la gama, como ya conocemos, están los mandilones, los guantes, la mascarilla quirúrgica, los respiradores, las gafas o protectores oculares y los gorros y botas. Y a esto ha salido una nueva directiva sobre el uso de los protectores faciales, ¿verdad? Que obviamente es un elemento que ha sido producto de una evaluación también por el uso de los lentes o protectores oculares, ¿no? Que muchos de ellos opacaban la visibilidad al momento de colocárselo, y esta es una buena alternativa, incluso recomendada por la OMS al principio del inicio de la pandemia. ¿Cómo utilizarlos? Va a depender, obviamente, de lo que es la cadena de transmisión. Hay que tener bien claro cuál es el mecanismo de transmisión. Muchas veces nos confundimos, creemos que todo equipo de protección personal que está a nuestra disposición es la que tenemos que colocar. Y no es así. Hay momentos, y ya se los voy a presentar en una diapositiva, para que sepamos qué es lo que debemos de utilizar. Y también tener en cuenta que los equipos de protección personal van a bloquear ese mecanismo de transmisión y por lo tanto debemos de saber cuál es el mecanismo de transmisión al que nos vamos a exponer. En la actualidad, hablando del COVID-19, mecanismo de transmisión por gotas, pero cuando el paciente está sometido a nebulizaciones, cambia ese mecanismo de transmisión por gotas a mecanismo de transmisión por vía aérea. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, ¿qué me coloco de acuerdo al mecanismo de transmisión? Para eso tenemos la gran gama de equipos y poderlos seleccionar. Acá tenemos el gorro, la mascarilla, las gafas, ¿no? Como acá ya podemos visualizar los lentes protectores que existen de diferentes modelos, formas, algunos mejores que otros porque no te empañan la visibilidad, y los protectores oculares que
son los más recomendados porque no producen esa baja de visibilidad al momento que atendamos a un paciente. Los guantes que se recomiendan que sean de nitrilo, obviamente, y que tengan buen ajuste y que lleguen hasta 4 dedos por encima de la muñeca. Si es más arriba, mucho mejor. Tenemos también el mandilón que tiene que ser impermeable y que no permita el pasaje de ningún tipo de fluido. Si nos colocamos un mandil de tela, obviamente esto no nos va a proteger. Y los respiradores N95, que ahora tenemos los respiradores K95, que tienen otras particularidades, como ustedes lo van a poder leer en la resolución ministerial que les mencioné, la 268, en la que ustedes van a ver las características que debe de tener este respirador, dado que hay algunos productos que ya no los vamos a tener en el mercado. Y es por eso que estamos buscando la solución ante esta situación para poder asegurar la protección del trabajador sin riesgo a que se pueda exponer y pueda enfermar. La selección de los elementos de protección personal también depende mucho, no solamente del mecanismo de transmisión, sino el tipo de procedimiento que vamos a hacer. Y para eso esto tiene que estar bien descrito. En la actualidad ha tenido que pasar esto de la pandemia para que muchos de los procedimientos pasen a ser más seguros. Eso es algo alentador, es algo que yo felicito de muchos profesionales de la salud que están muy preocupados porque están reconociendo en realidad cuál puede ser el mecanismo de transmisión y de qué manera yo puedo hacer un procedimiento que en realidad va a ponerme en riesgo, pero es necesario hacerlo al paciente, entonces de qué manera debo de utilizar o buscar otras estrategias para poder asegurar mi procedimiento sin riesgo a mi salud. Entonces, esta es la situación actual de los trabajadores de salud que en medio de toda esta pandemia tengamos que buscar algunos mecanismos que aseguren lo que comúnmente antes se usaba como equipos de protección personal sin medir el riesgo ni el riesgo de transmisión por exposición. Entonces, tengamos en cuenta eso para asegurar nuestros procedimientos y ahora en la actualidad se están modificando muchos de los procedimientos, no en cuanto a técnicas, sino en cuanto a equipos de protección personal para hacerlo de manera más segura. Tenemos los guantes. Los guantes, como ya sabemos, son guantes que nos va a proteger, ¿no? Cuando hay mecanismo por contacto. Si yo tengo guantes limpios, es para protegerme yo. Pero si yo tengo los estériles, es para proteger al paciente. Eso lo tengo bien claro. La calidad de los guantes va a depender de la selección que hagamos y se recomienda en la actualidad los guantes de nitrilo por su ajuste, ¿no? Y la forma más segura de calzarse estos guantes e incluso son un poquito más gruesos en el material que poseen estos para poder prevenir lo que es el riesgo de probables pinchazos. En cuanto a la protección respiratoria, las mascarillas y los respiradores N95. En la actualidad ya no tenemos este respirador N95 turquesa. Tenemos los respiradores K95, ¿verdad? Que si bien es cierto, tienen las capas, las 5 capas que solicita según la directiva, pero no tienen el mismo ajuste tal vez que las demás, que los respiradores anteriores, pero cumplen la misma función. Como es el mecanismo por transmisión por gotas o transmisión por aerosoles, como se llama, hay que utilizarlo de acuerdo a la situación que nos presentemos en el procedimiento. Si yo no tengo ningún procedimiento que tenga que ver con presencia de aerosoles, solamente tendría que utilizar mi mascarilla quirúrgica. Si yo tuviera un procedimiento al que se produciría aerosoles, como es aspiración de secreciones,
¿no? O de repente un procedimiento de endoscopía, ¿no es cierto? Tengo que utilizar mi respirador N95, en este caso los K95. Después les voy a explicar algunas recomendaciones que se están dando para extender el tiempo de vida de este tipo de equipos, ¿ok? Ahora, tenemos los lentes protectores. Los lentes protectores, como verán, han cambiado de formas, de diseños, buscando la comodidad del trabajador. Pero el único objetivo es evitar que tengamos un ingreso de algún fluido corporal por los ojos, ¿no? Por eso las recomendaciones también para la comunidad, ¿no? Para el público en general. No se cojan los ojos, ¿por qué? Porque es una puerta de entrada. Por lo tanto, nosotros que estamos en mayor riesgo de exposición a gotas o aerosoles, definitivamente tenemos que proteger también nuestros ojos. Y para eso, pues son estos lentes oculares o tenemos ahora los protectores faciales, que implica, ¿no?, la protección no solamente de los ojos, sino también de la cara. Los mandilones, ¿no? Los mandilones tienen que ser impermeables, tienen que estar bien colocados, de tal manera que asegure que no haya ningún riesgo de pasaje de fluidos hacia la ropa del trabajador. Por lo tanto, los mandilones de tela no son barreras de protección. Y ojo, tampoco es para andar con los mandilones por todas las salas, como pensando que estamos expuestos de todas maneras y que tengo que utilizar mi mandilón. No, existen las indicaciones solamente cuando yo estoy expuesto a exudados, secreciones, salpicaduras, o cuando hay el riesgo de transmisión, como dice ahí, por contacto, ya sea elevado. Por ejemplo, tengamos un paciente que tiene un gran quemado, tiene exudado por todos lados. Definitivamente, yo para atenderlo tengo que acercarme, tengo que tener un acercamiento menor a 1 metro de distancia, incluso muy probablemente tocando las superficies de la cama del paciente. Entonces me voy a ver obligado a utilizar este equipo de protección. No estamos hablando acá todavía de COVID, simplemente el hecho de que haya un riesgo de contacto con fluido corporal y yo me tengo que colocar ese mandilón. Pero lo que debemos de tener en claro es que yo no puedo estar circulando con un mandilón descartable por todo un hospital. Eso no es una forma correcta de utilizar los mandilones. Los mandilones se utilizan en el lugar donde yo me voy a exponer a ese tipo de riesgo de secreciones, exudados, etc. Si yo no voy a atender a ningún paciente en el camino, obviamente no me tengo que colocar un mandilón. Entonces, tengamos bien en claro por qué en la actualidad estamos viendo que se circula por todos lados con los mandilones descartables y no es la forma correcta. Los gorros hay que colocárselo, eso sí, porque hay riesgo de salpicaduras, ¿no es cierto? Y también dentro de la práctica de procedimientos estériles también. ¿Para qué? Por ejemplo, en sala de operaciones forma parte de la indumentaria para justamente garantizar el intraoperatorio y evitar que haya un riesgo de contaminación dentro del procedimiento. Pero también lo utilizamos cuando hay riesgo de salpicaduras. Puede ser, están aspirando a un paciente, está en ventilación mecánica, hay riesgo de gotas que salpiquen hacia el cabello, hay que protegerse. Entonces, no utilicemos los equipos por rutina, ni porque es la moda o yo veo, no, estamos malgastando muchas veces los equipos o los recursos que nos pueden servir para otro tipo de procedimientos. Es muy común ver en la calle, por ejemplo, que hay el uso de los gorros. Bueno, nadie lo ha indicado de manera oficial. Sí, los protectores faciales, pero no los gorros. Sin embargo, al igual que al principio todo el mundo usaba en los carros, utilizaba los guantes, acá también en diferentes establecimientos de salud utilizaban los guantes para todo, ¿no? Y eso no es una práctica segura. Tenemos que tener en cuenta cuál es el mecanismo de transmisión
Y no hay nada mejor que lavarse las manos antes de estar usando guantes y pensando que estamos protegiéndonos o protegiendo al resto cuando eso no tiene nada de cierto, ¿sí? Y las botas, obviamente, están indicadas dentro de la indumentaria de sala de operaciones, pero cuando hay riesgo de derrames. Y esto puede suceder en sala de operaciones, puede suceder en laboratorio, pero no es una rutina de utilizarlo en diferentes áreas que no existe este riesgo evidente, ¿no? En las áreas de COVID sí está permitido porque hay probables derrames y salpicaduras. Y esto es lo que la OMS publicó para el uso de los equipos de protección personal. Y como verán ustedes, yo no he descrito los mamelucos, ¿no? Los mamelucos, incluso la OMS los cita como un elemento complementario cuando haya una permanencia bastante prolongada en la atención de pacientes críticamente enfermos, ya con diagnóstico de COVID-19. Entonces, eso forma parte de una indumentaria, ¿no?, cuando tenemos ese tipo de pacientes. De lo contrario, no lo recomienda. Y simplemente recomienda esto. En el área de triaje, higiene de manos, su mascarilla quirúrgica, ¿no?, o la mascarilla médica, como lo llaman ellos. En toma de muestra, ¿no?, tienen que utilizar, eso sí, como bandera para todos los momentos, higiene de manos, las batas o los mandilones impermeables. Ahí sí, un respirador N95 y el protector facial o ocular, el que se tenga a disposición. En la actualidad, ya por indicación del ministerio, se está recomendando que se utilice el protector facial dentro de la atención de los pacientes. Y obviamente los guantes para la toma de muestra. En los casos sospechosos o confirmados de COVID-19 que no requieren admisión a nuestro establecimiento de salud y sin procedimientos que generen aerosoles, simplemente higiene de manos, los mandilones impermeables, la mascarilla quirúrgica y el protector facial o las gafas, lo que tengamos a disposición, y los guantes. Si tenemos casos sospechosos o confirmados de COVID-19 que requieren admisión, o sea, ya van a ingresar a nuestro establecimiento de salud y van a tener procedimientos que generen aerosoles, de repente lo van a nebulizar, ¿verdad? O de repente lo van a intubar, etcétera. Higiene de manos, bata, lo que es el respirador N95, las gafas o el protector facial y los guantes. Esto lo sacó la OMS como parte de la atención y recomendando solamente estos equipos de protección personal. Hicimos una secuencia de cómo es que debemos de atender a un paciente en el área de triaje. Y esto es lavado de manos, colocarse la ropa de faena y tener una mascarilla quirúrgica. ¿Ok? Ahora, se sumará a esto el protector facial, porque ahora está quedando, según la última directiva, utilizar el protector facial dentro de la atención en hospitalaria. Por lo tanto, es de uso también obligatorio en el personal de salud. La colocación de equipos de protección personal para la toma de muestra, como ustedes habrán visto cuando hay un procedimiento de toma de muestra en alguno de los servicios, el personal de laboratorio primero se debe de lavar las manos, se coloca el gorro, se coloca el mandilón, el respirador, las gafas o los lentes protectores o el protector facial, se aplica el alcohol gel y luego se coloca los guantes. ¿Ok? Entonces, esa es la secuencia. Y no van solos, siempre hay dos personas que se acompañan en el procedimiento.
Para los casos sospechosos o confirmados, pero que no tengan procedimientos que generen aerosoles, nosotros necesitamos colocarnos una ropa de faena. Debemos de pensar en que yo no puedo venir, por ejemplo, en el caso de enfermería o en el caso de los médicos, venir si yo ya tengo un caso confirmado o por lo menos está sospechoso, ya no debería de utilizar un uniforme con el que yo voy a circular fuera, no puedo trabajar yo dentro del área de este tipo de pacientes. Entonces debo de tener un uniforme de faena. Primero me lavo las manos, me coloco este uniforme de faena, ¿verdad? Me coloco el gorro, la mascarilla quirúrgica, el protector facial, ¿no? O los lentes protectores. De preferencia, yo diría el protector facial, el mandilón y los guantes. ¿Okay? Y quedaríamos con toda esa indumentaria. Definitivamente, cuando yo atiendo al paciente, me voy a colocar ese mandilón encima de mi uniforme de faena. Termino mi atención en esa sala y yo tengo que retirarme el mandilón, ¿no es cierto? Descartarlo y salir con mi uniforme de faena. No va a haber ningún problema en que yo circule con mi uniforme de faena dentro del servicio, no fuera del servicio. Yo no me puedo ir circulando por el patio de un hospital o por los pasadizos de otros servicios con mi ropa de faena. Es dentro del servicio donde se encuentra este caso sospechoso o confirmado, ¿no? Que no tenga procedimientos que generen aerosoles. Y miren que definitivamente dentro de los servicios, y acá hay algo que debemos de complementar porque la experiencia nos está diciendo, no solamente son los equipos, también hay que buscar el flujo de circulación del personal dentro del área de este tipo de pacientes. ¿Okay? Una sala de ingreso, una sala de salida, un área limpia, un área sucia donde yo me tenga que colocar con toda la seguridad los equipos y por otra por donde yo deba de descartar lo que ya utilicé sin ningún riesgo de contaminación. Y cuando ya tenemos un caso sospechoso o confirmado, pero al que le vamos a hacer procedimientos que generen aerosoles, por ejemplo la nebulización, ya definitivamente nos tenemos que colocar algo adicional. Primero el lavado de manos, la ropa de faena, colocarme el gorro, el respirador, ya no bastaría una mascarilla quirúrgica, sino el respirador, y colocarse las gafas o el protector facial, luego los guantes, luego el mandilón, y por último el segundo par de guantes. ¿Okay? ¿Por qué? Porque definitivamente ya hay mayor riesgo de contaminación. Y la secuencia del retiro, pues, es viceversa. Con mucho cuidado de tener contacto con la superficie de nuestra piel o de repente el elemento de faena que tenemos puesto debajo. Como verán ustedes, acá el retiro de los equipos, primero a aplicarse el alcohol gel, retirarse el segundo par de guantes y el mandil, aplicarse nuevamente el alcohol gel, retirarse los lentes o las gafas o el protector facial que nos hayamos colocado y obviamente aprovechar en colocarlo ya en un recipiente para su descontaminación y aplicarse nuevamente el alcohol gel, retirarse el respirador o el N95, el K95, aplicarse nuevamente el alcohol gel y retirarse el gorro, nuevamente el alcohol gel, luego retirarse el segundo par de guantes y lavarse las manos. Ojo, he visto, porque ahora casi la mayoría está colgando muchos videos en YouTube
sobre la colocación de los equipos y cometen siempre el mismo error. Y creo que debemos de conservar siempre las formas correctas para poderse retirar, más que nada el respirador N95 o el K95, ¿no? Cuando tenemos respiradores que tienen doble tira, ¿no? Tenemos que sabernos colocar. Primero se coloca, como ustedes ya verán, la tira inferior y luego la tira superior. Al momento de retirármelo, hago lo mismo. Retiro primero la tira inferior y luego la tira superior. ¿Okay? En alguna oportunidad hemos hecho la demostración y el riesgo que puede ocurrir si es que lo hacemos a la inversa. Es un riesgo de contaminación hacia la cara, hacia los ojos o a cualquier parte de nuestro cuerpo, porque la parte externa se considera contaminada. Ahora, dentro de las nuevas directivas y recomendaciones que han salido para poder alargar el tiempo de... ¿Qué recomendaciones tenemos con respecto al uso de equipos de protección personal? Primero, se debe capacitar al personal de salud sobre el uso adecuado de estos equipos, porque muchas veces ponemos una gran cantidad de equipos y el personal no está entrenado para usarlo. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo de contaminación y de que el personal pues enferme. Y esa es la gran preocupación que tenemos en la actualidad, porque han salido en el mercado una serie de equipos de diferentes confecciones que el personal desconoce porque no han sido de uso común. Entonces hay que tener en cuenta siempre la capacitación. Hacer un uso racional de estos equipos. Como les mencionaba al principio, no estar circulando con mandilones, con el equipo de ropa de trabajo descartable que está descrito solamente para las áreas donde tenemos un caso sospechoso o confirmado, que no tenga exposición de partículas o aerosoles, pues definitivamente no podemos estar circulando con esa ropa por todo el hospital. Hay que identificar los riesgos a los que se van a exponer y seleccionar bien estos equipos. ¿Qué es lo que necesitamos y cuáles son los necesarios? Nada más, no tenemos que vestirnos de repente pensando que usando todos vamos a estar más protegidos. Esa no es la razón. No solamente hay que pensar en uno mismo, sino también en el resto de las personas. Hay que verificar el abastecimiento y el estado de estos equipos antes de su colocación. Si yo voy a entrar a una sala donde tengo un paciente sospechoso o un paciente confirmado, y que a pesar de ser sospechoso o confirmado, de repente voy a tener que hacer algún procedimiento que implique aerosoles, entonces tengo que seleccionar los equipos que necesito. No voy a entrar de frente al área de cambiado y de repente me falta una cosa, me falta otra cosa, no. Tengo que verificar primero qué es lo que necesito, qué procedimiento voy a hacer, en qué condiciones está ese paciente para yo poder vestirme de manera adecuada. Y también hay que retirarse todo tipo de joyas antes de iniciar la faena diaria. Hay que asegurar la colocación de los equipos de protección personal siempre entre 2 personas y así verificar su comodidad antes de entrar en contacto con el paciente. No hay que hacer que le quede chica la ropa o esté muy grande, muy suelta, o como en algunas oportunidades se les mueve los lentes protectores, o de repente la mascarilla no ha sido bien colocada. Entonces, tratemos de verificar y asegurar de que los equipos estén bien colocados, de tal manera que no corramos el riesgo de contaminarnos con manipulaciones innecesarias. Al retirarse los equipos de protección personal hay que hacerlo con mucho cuidado de no contaminarse, y es por eso que se requiere de la capacitación. Y por lo tanto, también debemos de tener en cuenta que son elementos biocontaminados, que estos deben de ser desechados en los contenedores de bolsa roja. Hay que adquirir equipos de protección personal de acuerdo a las especificaciones técnicas que garanticen un producto de calidad. Y esto tiene que ver justamente con la última resolución ministerial
que aprueba la norma técnica del uso de equipos de protección personal, en la que justamente menciona ciertas especificaciones técnicas, de tal manera que todos usemos de repente un producto en el cual sea el más seguro. Ahora, en el mercado podemos encontrar una gran gama de equipos, pero hay que tener en cuenta que si es que no los conocemos y es lo único que tenemos, bueno, también cuando no es un buen producto, hay que saber hacer un descarte de esto haciendo un informe al respecto. ¿Qué otras recomendaciones tenemos? Por ejemplo, garantizar el abastecimiento regular de los equipos de protección personal, los que sean necesarios en los servicios de atención. No existe un equipo de protección personal que garantice el 100% de seguridad, pero la colocación y la manipulación correcta de estos equipos disminuye en un 99% el riesgo de contaminación en el personal de salud. Y esto tiene mucho que ver con lo que es la técnica o la capacitación en la técnica de colocación y retiro de los equipos. Así sea un simple mandilón, así sea un respirador el que te vas a colocar, si no se tiene la capacitación adecuada, podemos correr con un riesgo bien alto de contaminarnos. En todas las epidemias en el mundo, siempre los riesgos en el personal de salud no están en la colocación de los equipos, sino en el retiro de estos. Porque justamente una vez que ya se retiran, ya están contaminados. Y cuando no se tiene el cuidado debido, pues ahí viene el contacto y el mecanismo de transmisión. Hay que establecer también un lugar de colocación y el retiro de los equipos, así como la señalización de las zonas de circulación. Eso es muy importante porque de repente en un servicio en el que no se tenía en consideración de repente que estaba destinado para la atención de un paciente positivo, se presenta un caso. ¿Qué hacer? Y no tenemos dónde colocarlo porque de repente las salas de aislamiento están ya ocupadas. Entonces tenemos que adaptar ese ambiente. Entonces tenemos que tener eso en cuenta porque es prácticamente la realidad de la mayoría de los establecimientos de salud. Entonces puede aparecer un caso en el cual no estaba dentro de lo previsto y aparece un caso. Entonces tenemos que señalizar nuestra área y adaptarnos de acuerdo a las normas, a las directivas, de tal manera que tengamos una señalización de la misma, un área limpia, un área sucia, y que en cada uno de estos se desarrollen los procedimientos asignados para ello. Por ejemplo, un área limpia donde te vas a colocar la ropa con la que vas a ingresar. Un área sucia donde vas a descartar aquello contaminado y donde vamos a tener la seguridad de salir sin ningún riesgo de esa área de aislamiento. No hay que retirarse fuera de su área de trabajo con la ropa de faena. Eso es, por favor, una práctica que no debería de hacerse. Si yo me pongo una ropa de faena, es para estar dentro del área de trabajo. Una ropa de faena para las áreas donde se tiene pacientes sospechosos o pacientes confirmados sin procedimientos de aerosoles, generalmente se les está proporcionando una ropa de faena descartable, de tal manera que permanezca en su área, circule en su área, pero cuando va a atender al paciente haga uso del mandilón, que ese es el procedimiento correcto. Pero con esa ropa de faena descartable yo no debería estar circulando fuera del servicio. Eso hay que precisarlo porque es justamente una de las prácticas inadecuadas que vemos en el personal de salud. Por eso es que yo les decía, pensamos en nuestra seguridad, más no en la seguridad de los demás, porque tal vez con esa ropa de faena yo he tenido un contacto, de repente por equivocación, error o fallas en la manipulación, y con eso estoy saliendo del ambiente. Entonces, esa es una práctica inadecuada. Y antes de salir de turno, tienen que darse una ducha. Es lo más recomendado. Ahora, si no se puede, ya sabemos ya cuáles son las recomendaciones. Al momento de trasladarse
al momento de circular en los medios de transporte y al momento de llegar a casa, pues hay que llevarse, hay que darse una ducha en casa antes de tener el resto de contacto con la familia. Y siempre hay un tiempo para lavarse las manos. Ahora, cualquier pregunta con respecto a este tema, porque hay mucho más por hablar, pueden escribirme por las dudas que pudieran suscitarse de la exposición a mi correo malvarado@insn.gov.pe, que yo gustosa voy a responderles y darles las citas respecto a lo expuesto. También recordarles que existen 2 resoluciones ministeriales que es necesario que la tengan que leer, hay que revisarlas, hay que adaptarlas, porque muchas de ellas han cambiado ciertos procesos. De lo contrario, estaríamos de repente ignorando los cambios actuales que se están presentando por parte del Ministerio en cuanto a las normativas. Pero eso no quiere decir que podamos tener algunas observaciones, puesto que, por ejemplo, la resolución ministerial 268 del 7 de mayo ha hecho una modificatoria en cuanto al uso de mascarilla y respiradores. Eso es muy importante de conocerlo. Ahora, dentro de esa modificatoria puede haber algunas observaciones al respecto. Si tenemos el sustento o las observaciones refrendadas, podemos también hacer ciertas recomendaciones al Ministerio de Salud. Eso no nos exime de esa posibilidad. ¿Ok? También hay una resolución ministerial, la 456 del 2 de julio, que justamente aprueba la norma técnica para el uso de los equipos de protección personal. Sería muy necesario que el personal de salud lo lea. Hay ciertas cosas que de repente no estarían muy claras. Es mi punto de vista, pero yo les invito a que lo revisen. Podemos aportar también en cuanto a esa norma técnica y obviamente cada institución toma los documentos referencia nacional como un documento técnico para poder ser aplicado, pero cuando hay algo que pueda mejorar ese procedimiento o adoptar otro que no excluya las directivas actuales, podemos implementarlas dentro de nuestros establecimientos de salud. Así que con esto voy terminando. Les agradezco la atención y espero que me escriban a mi correo para poderles contestar. Muchas gracias.